Sí, acá es cardióloga nuclear del servicio de diagnóstico Maipú. Ellos están haciendo mucha experiencia con la sarcoidosis. Ella también es miembro del Consejo de Cardiología Nuclear de la SAC. Y bueno, nos va a hablar del papel del PET-CT a la sarcoidosis. Hola, buenos días. Bueno, les vengo a hablar entonces del papel del PET en la sarcoidosis cardíaca. Para empezar, les quería contar un poquitito, que ustedes seguramente ya lo saben, acerca de la enfermedad de la sarcoidosis. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica de origen desconocido que se caracteriza por la formación de granulomas no caseificantes con concomitante fibrosis. Es una enfermedad rara que es del 1 al 2%, que afecta generalmente mayores de 20 a 40 años, y debido a que afecta a cualquier órgano, es clínicamente heterogénea. En el 75% de los casos se manifiesta con adenomatosis ciliar pulmonar bilateral asintomática, que suele revertir espontáneamente en el 80% de los casos. Pero en el 25% de los casos existe compromiso cardíaco y este es de mal pronóstico. ¿Por qué es de mal pronóstico? Porque tiene alto riesgo de muerte súbita y progresión a la insuficiencia cardíaca. Y algunos estudios sugieren hoy en día que existe la sarcoidosis cardíaca aislada. El diagnóstico de certeza, como sabemos, se realiza por biopsia, pero dado a su afección focal, tiene baja sensibilidad, entre un 20 a un 30% de sensibilidad. Entrando ya a la sarcoidosis cardíaca, puede afectar cualquier sector, miocardio, válvulas, pericardio, pero mayormente afecta al miocardio, y en orden decreciente de frecuencia afecta al septum interventricular, a nivel basal mayormente, la pared libre del ventrículo izquierdo, en su sector medio y subepicárdico, y también músculos papilares y ventrículo derecho. ¿Cómo se manifiesta? Nosotros vamos a ver con trastornos de conducción, con bloqueos AB de distintos grados, arritmias ventriculares, la muerte súbita, la progresión a la insuficiencia cardíaca, y si afectan los músculos papilares, puede traer trastornos valvulares o derrames pericárdicos, y lo que es típico es la fibrosis en áreas que no tienen una distribución vascular, ¿sí? La disfunción del ventrículo izquierdo es el mayor predictor de mortalidad en el caso de la sarcoidosis cardíaca. Si nosotros hacemos el diagnóstico, encontramos una fracción de eyección mayor al 50%, sabemos que va a tener una supervivencia a 10 años mayor al 80%, mientras que si ya lo encontramos en estadios más avanzados, con una fracción de eyección deteriorada en grado severo, menos del 30%, la supervivencia a 10 años es menor al 20%. Lo importante en la sarcoidosis cardíaca es que tiene un diagnóstico y un tratamiento debe ser interdisciplinario. Actúa el cardiólogo, actúan los médicos nucleares generales, actúan los radiólogos, tiene que ser encarado de distintas áreas. No solo para el tratamiento, sino también para el diagnóstico. En cuanto a los criterios clínicos, se utilizan los de la Sociedad Japonesa, que son del 2006, ahora después se los voy a mostrar. El electro y el Holter tienen baja sensibilidad. En el ecocardiograma lo que vamos a ver, como dijimos antes, son trastornos de la motilidad parietal debido a la fibrosis en territorios no vasculares. Es típico la formación de aneurismas focales, también el adelgazamiento del septum interventricular y en estadios más avanzados la disfunción sistólica. Pero también tiene una baja sensibilidad. El primer estudio que vamos a solicitar, después lo vamos a ver luego, es la resonancia magnética. Donde vamos a ver la afección del miocardio en sectores que no se corresponden con un territorio coronario nuevamente. En el 20% de los casos se puede observar el patrón típico de alta especificidad de sarcoidosis, que es el adelgazamiento del tabique anterior basal. Ya tiene una sensibilidad del 97% la resonancia, y es importante que tiene un alto valor predictivo negativo de eventos arrítmicos ante la ausencia de realce tardío de gadolíneo. El PET-CT, que los vamos a desarrollar un poquito después, vamos a ver típicas captaciones parcheadas en el miocardio de FDG, y es útil no solo para el diagnóstico, sino para el pronóstico y el seguimiento de la respuesta al tratamiento. Tiene una sensibilidad del 89%. Y en algunos lugares puede haber equipos híbridos de PET y resonancia. Estos son los criterios clínicos de la Sociedad Japonesa, como
punto número 1, tenemos el diagnóstico histológico por biopsia endomiocárdica, con los granulomas típicos no gaseosos, más la afección extracardíaca, o si no, tenemos la presencia de 2 criterios mayores y uno menor. Dentro de los criterios mayores tenemos los bloqueos auriculoventriculares, el adelgazamiento del septum interventricular basal, la captación miocárdica positiva de galio, que antes se realizaba con SPECT para detectar inflamación, y el deterioro de la función menor al 50% por ecocardiograma. Estos son los criterios mayores. Y dentro de los menores tenemos anomalías en el electrocardiograma, ya sea arritmias, eje desplazado, onda Q anormales, que no tienen explicación, anomalías en el eco, como ya dijimos antes, después los defectos de perfusión por SPECT también con tecnesio o talio, el realce tardío con gadolinio en la resonancia, y la biopsia endomiocárdica, donde se detectan fibrosis intersticial o infiltración monocítica, pero de grado moderado. El tratamiento se basa en el uso de esteroides, y hay evidencia limitada que dicen que previenen el deterioro de la FEI, de la fracción de eyección, e incluso pueden llegar a mejorarla un poco. Los bloqueos auriculoventriculares también pueden llegar a retrogradar con el tratamiento. En cuanto a las arritmias, suele indicarse el cardiodefibrilador implantable solamente cuando hay antecedentes de muerte súbita con una fracción de eyección menor a 35% y no solo por la presencia de sarcoidosis. Aunque hay algunas sociedades que hoy en día ya lo indican como prevención primaria. En cuanto a las taquicardias ventriculares, pueden intentarse la ablación por radiofrecuencia, pero suelen tener altas recurrencias. Y por supuesto el tratamiento habitual de la insuficiencia cardíaca. Bueno, les voy a mostrar un caso clínico que recibimos en la institución. Era un paciente internado que tenía 45 años, de sexo masculino, sin antecedentes cardiovasculares ni factores de riesgo, que era hipotiroideo y tenía como importante una sarcoidosis multisistémica diagnosticada en el 2009 por biopsia pulmonar y ósea. El paciente había realizado tratamiento con corticoides en 2 oportunidades, en el 2013 y en el 2016. Consultó al centro por dolor precordial que aumentaba con la inspiración, asociado a registros febriles. Negaba antecedentes infecciosos, ya sea de vía aérea o gastrointestinal. Este es el electrocardiograma, se los describo rápidamente. Lo único positivo que veíamos era una taquicardia sinusal, ¿sí? Un leve tironeamiento del segmento ST en las derivaciones de D1 y ABL, y el eje que está apenas derivado hacia la derecha. Se le realiza un ecocardiograma al ingreso, donde como datos positivos tenía un deterioro leve a moderado de la función contráctil, tenía un derrame pericárdico leve y una hipoquinesia del septum posterior a nivel medio ventricular y apical, y posterior desde la base. Como no contábamos con estudios previos cardiológicos del paciente, no se sabía si tenía ecocardiogramas previos que vean si tenía o no una disfunción ventricular previa, no podíamos saber si esto era nuevo o no. Se interpretó el cuadro por el hallazgo del ecocardiograma en la clínica como una miopericarditis aguda, se internó y se inició tratamiento con antiinflamatorios. Ahora bien, la duda que surgió cuando en la internación es si esta era o no una manifestación cardíaca de su enfermedad de base, la sarcoidosis. Como criterios clínicos, nuestro paciente que describimos antes cumplía un criterio mayor, que era el deterioro de la fracción de eyección, y 2 criterios menores, la alteración de la motilidad parietal y el eje desplazado. Se le realizó el Holter para continuar con los estudios diagnósticos, que no resultó patológico, tenía ritmo sinusal, no tenía actividad extrasistólica ventricular ni supraventricular, y no tenía pausas, o sea, no había bloqueos ni arritmias. Se prosiguió con la resonancia magnética. En la resonancia lo que podemos ver como datos positivos es había una hipoquinesia difusa con un deterioro moderado de la función sistólica, que nos daba un 41%. Se encontraba ambas aurículas conservadas, con ventrículo derecho y volúmenes y función conservados, sin infiltración grasa, aortas con diámetros conservados. Y lo que había un marcado aumento del espesor del pericardio, predominio inferolateral, con marcada captación de gadolinio en las secuencias de realce tardío y aumento de la intensidad de T2 compatible con un proceso inflamatorio pericárdico.
derrame moderado, pero no se observaba realce tardío intramiocárdico. Como dijeron antes ya, el PET ya no solo se usa en cardiología para la evaluación de la enfermedad coronaria. Surgieron nuevas aplicaciones, dentro de ellas la infección y la inflamación, y nos vamos a centrar ahora en la sarcoidosis. Bueno, esto ya lo explicaron antes, lo pasamos rápido, entonces sabemos que en la sarcoidosis tenemos las células inflamatorias que expresan elevados niveles de proteína GLUT y exoquinasa, por lo tanto el radiotorcedor que nosotros usamos es la FDG, que se ingresa dentro de la célula inflamatoria. Ahora, en nuestro paciente, ¿es necesario realizar un PET? Estas son las indicaciones para realizar un PET-TC para el diagnóstico de sarcoidosis. Tenemos pacientes que ya tienen diagnóstico de sarcoidosis extracardíaca y tienen un screening anormal para afectación cardíaca, como ser anomalías en el electrocardiograma, por ejemplo, un bloqueo de rama, derecha o izquierda, ondas Q, las anomalías que ya describimos del ecocardiograma, anomalías en el Holter, las arritmias, taquicardias ventriculares sostenidas o no, hallazgos sugestivos en la resonancia cardíaca, que lo vamos a ver después, la presencia de realce tardío, o clínicamente la presencia de palpitaciones o síncopes no explicados, la aparición nueva en un paciente menor de 60 años de bloqueos AV significativos. Y también, como dijimos al principio, también es para diagnóstico, para valorar la respuesta al tratamiento en pacientes que ya tienen diagnóstico de sarcoidosis. En nuestro paciente, ¿qué se cumplía? Trastorno de motilidad parietal y el deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Este diagrama nos gusta bastante en pacientes con sarcoidosis sistémica, que se asocia a síntomas, anomalías eléctricas y deterioro de la función. Si tiene estas condiciones, se realiza una resonancia cardíaca como primera elección, salvo que haya contraindicaciones como la presencia de cardiodefibriladores, marcapasos, que estos pacientes pueden llegar a tener. Si la resonancia nos da anormal, ahí sí pasamos al PET para evaluar la existencia o no de inflamación, que nos va a guiar un poco acerca del tratamiento. Ahora bien, en nuestro paciente no nos dio la resonancia normal, no encontramos realce tardío. Pero cuando la clínica es sospechosa, estamos autorizados también a realizar un PET. Bueno, en cuanto a las imágenes metabólicas en el corazón con FDG, dijimos que nos sirven para dos ramas grandes, ¿no? Una para evaluar la enfermedad coronaria, para detectar isquemia o miocardio viable en pacientes con compromiso coronario. En este caso, nosotros aumentamos el consumo de glucosa por parte del miocardio, ¿sí? Le damos una carga oral de glucosa y vemos cómo el miocardio viable va a captar esa FDG. Pero en nuestro caso, en la sarcoidosis, nosotros queremos suprimir el consumo normal del miocardio de la glucosa. Entonces, para hacer esto, debemos suprimir el consumo fisiológico con un ayuno o una dieta rica en ácidos grasos. Esta es la dieta rica en ácidos grasos, deliciosa. Así cambiamos el metabolismo de los ácidos grasos hacia los ácidos grasos libres. ¿Y cómo se hace eso? Con una dieta rica en grasas y baja en hidratos de carbono. La literatura dice 24 horas previas, nosotros nos da mejor resultados con 36 horas previas, y le sumamos 12 horas de ayuno posterior. Es importante en los pacientes que están internados avisar que no le pueden pasar destrozados, no solo el tema de lo que se come, sino lo que entra por vena también, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que el FDG en el miocardio no es específico de sarcoidosis, ya dijimos que hay que descartar enfermedad coronaria, pero también otras enfermedades inflamatorias como las miocarditis, las neoplasias, las enfermedades reumatológicas, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos el PET cardíaco? El primer día, entonces dijimos que es la preparación, las 36 horas de supresión con las 12 horas de ayuno. Llega al instituto el paciente, lo primero que se hacen son las imágenes de perfusión en reposo. Nosotros lo hacemos íntegramente con PET, con amonio,
¿sí? Se le inyectan de 10 a 20 milicuries de amonio, y se toman las imágenes estáticas y gatilladas para obtener la perfusión en reposo del corazón. Después se toma una TC para scan del corazón, otra TC para una tomografía para corrección por atenuación de partes blandas, y después se inyectan de 8 a 10 milicuries de FDG, y al cabo de 1 hora se toman las primeras imágenes de PET cardíaco y luego de cuerpo entero. Este fue el resultado en nuestro paciente. Las imágenes de arriba son las de perfusión con amonio, las de abajo son las de metabolismo con FDG. Lo que vemos en la perfusión es que hay una captación toda homogénea, ¿sí? No tenemos ningún defecto de perfusión en reposo, y lo que vemos acá, esto de adentro es el pool vascular, ¿sí? Y supuestamente alrededor tenemos al miocardio. Este paciente cumplió, pero más que excelente la dieta, no capta absolutamente el miocardio que está acá alrededor, capta todo en el pool vascular. Entonces las imágenes de reposo no evidenciaron defectos, las gatilladas obtuvieron una fracción de eyección del 43% y no se observó inflamación activa en el miocardio. Nosotros no descartamos sarcoidosis, sino que solo descartamos inflamación. En el PET de cuerpo entero tuvimos la suerte de que este paciente ya se venía haciendo seguimientos en el instituto. Teníamos uno previo del 2015 de cuerpo entero y la comparativa del 2018, después de haber hecho el tratamiento. Se vio una evolución parcial favorable con disminución de la afección y menor actividad metabólica del compromiso pulmonar bilateral. Y no había captación de FDG a nivel ganglionar ni óseo. Eso lo ven mejor ustedes que yo. Lo que sí es bueno resaltar, acá cómo vemos la captación de FDG por el miocardio en un paciente que no está preparado, y en este que hicimos nosotros no se ve absolutamente nada en el miocardio porque hizo bien la dieta de supresión. Bueno, este es las distintas formas que podemos encontrar, las distintas imágenes que podemos encontrar en el PET. Estas dos primeras son normales, por así decirlo, no tienen defectos de perfusión, ninguna de las dos. Esta podemos ver que no capta absolutamente nada de FDG, y esta tiene una captación homogénea y difusa que no es característica. En esto sí ya tenemos una perfusión normal, y esta pequeña captación de FDG ya nos habla de inflamación. En esta otra tenemos un déficit de perfusión acá, más la inflamación, ¿sí? Este es un patente típico de mismatch. En este también tenemos una fibrosis acá, más inflamación, o sea que tenemos inflamación y fibrosis. Y en esto tenemos el defecto de perfusión de la fibrosis y no hay nada de captación de FDG, podemos decir que es solo fibrosis sin inflamación. Nuestro paciente, normal, no tenía defecto de perfusión ni inflamación activa al momento de la evaluación. Este otro diagrama, en este otro tenemos las imágenes comparativas, más que comparativas, complementarias, de la resonancia con el PET. En sarcoidosis cardíaca no se habla de sí o no, sino se habla de distintas probabilidades. Tenemos no sarcoidosis, es menos del 10% de probabilidad, ¿sí? La posible sarcoidosis entre 10 y un 50%, la probable 50-90% de que tenga sarcoidosis, y altamente probable un 90% o más de tener sarcoidosis. ¿Esto en qué nos ayuda? En el tratamiento, o sea, vamos a tratar recién cuando hay una alta probabilidad de tener sarcoidosis. En la primera podemos ver la resonancia, no hay nada de realce tardío, y en la FDG no va a haber ni trastornos de perfusión, ni defectos de perfusión, ni captación de FDG. En este segundo, la posible, suele haber algunos realces tardíos en la resonancia, pero generalmente tienen un diagnóstico alternativo más probable. Y en la FDG hay algo intermedio, donde puede haber captaciones difusas en la cara lateral que no se asocian con defectos de perfusión en reposo. Cuando hay mayor probabilidad, ya tenemos varios focos de captación de realce tardío, y en la altamente probable ya hay
lugares específicos que afecta la sarcoidosis, que es el septum interventricular anterior basal, múltiples focos intramiocárdicos de realce tardíaco, que se suele acompañar con defectos de perfusión y captación de FDG por la inflamación. Nuestro paciente doble negativo en resonancia y PET. La evolución de nuestro paciente recibió tratamiento solamente por la miopericarditis con ibuprofeno y colchicina y revirtió los síntomas. Solo tuvo algunos días de tratamiento con deltisona. Remitió los síntomas y mejoró la FEI, levemente la fracción de eyección. No todo es tan fácil, como dice el título, existen los grises. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos las captaciones parcheadas típicas de FDG que en el miocardio inflamado, sino que a veces tenemos pequeños defectos de perfusión con captaciones más homogéneas, a veces aparecen en la cara lateral y son dudosos, no son ni sí ni no, hay que hacerles PET más adelante, generalmente a los 3 a 6 meses indica un nuevo PET, sobre todo cuando el SV max es bajo. Nosotros los cardiólogos no nos tenemos que olvidar del cuerpo entero, no los tenemos que delegar sola a los médicos nucleares, sino que tenemos que prestar atención no solamente para evaluar la sarcoidosis extracardíaca, que nos da pautas para el diagnóstico de la sarcoidosis cardíaca, sino porque puede haber hallazgos que nos sorprendan, como esta captación aquí. Bueno, ahora les voy a mostrar unos ejemplos de la literatura, ¿sí? Este es un varón de 65 años que ya tenía diagnóstico de sarcoidosis pulmonar y parotidia y que debutó con un síncope de causa desconocida. Se le realizó una resonancia donde lo que podemos ver es el realce tardío, acá, Tomás, acá a nivel ápico anterior y anteroseptal. Podemos ver en la fusión cómo se capta FDG en el ventrículo izquierdo y en el ventrículo derecho. Acá tenemos la perfusión con amonio, que no tiene efectos de perfusión, y vemos los múltiples focos de inflamación con la captación de FDG, tanto en ventrículo izquierdo como en ventrículo derecho. Este es otro caso de 57 años con sarcoidosis estera pulmonar y ocular, que consultó por palpitaciones, que por Holter se evidenció que era una taquicardia ventricular no sostenida. También se le realizó una resonancia cardíaca, donde se ve el realce tardío, acá donde están las flechitas, a nivel inferomedial y lateromedial, y después vemos en los PET, en A, vemos como tenemos la captación acá en la cara lateral, ¿sí? Lo podemos ver también en la fusión. Y luego del tratamiento, en C, vemos cómo capta todo en el pool vascular y nada en miocardio. ¿Sí? Esto es una buena respuesta al tratamiento con los esteroides. Otro ejemplo de respuesta al tratamiento, tenemos acá el cuerpo entero y el PET cardíaco, múltiples focos de captación de FDG en miocardio, y luego del tratamiento no solo mejoró con el tratamiento acá en cuerpo entero, sino también que no tiene absolutamente nada de captación a nivel miocárdico. Desde el punto de vista de la cardiología nuclear, tips a tener en cuenta: no olvidarse la dieta de supresión miocárdica. Si no, el paciente no hace una buena supresión, el estudio no sirve para nada. Siempre realizar el PET de cardíaco y de cuerpo entero. Hay que combinar siempre los resultados obtenidos, tanto de la resonancia como del PET. Y en sarcoidosis dijimos que no existen los resultados binarios, no es sí o no sarcoidosis, puede tener fibrosis con inflamación, puede tener fibrosis-inflamación, puede tener solo inflamación, y ahí se habla de distintos tipos de probabilidades. Solamente las últimas dos para que se lleven a casa. Ante la sospecha de sarcoidosis cardíaca, el primer estudio a solicitar es una resonancia cardíaca. Si nos da positiva, sabemos que vamos al PET siempre para descartar inflamación. Si nos da inconclusa o negativa y tenemos alta sospecha clínica, también estamos autorizados a realizar el PET. Y por último, para dar pie a las charlas posteriores,
el PET no solo nos sirve para nosotros, para la sarcoidosis y la enfermedad coronaria, sino también para evaluar la infección en las válvulas protésicas y en distintas infecciones. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor Miguel. El paciente no tenía biopsia endomiocárdica, tenía solo la biopsia pulmonar y ósea. No se la realizó porque el dio negativo a los estudios no invasivos. Lo que pasa es que la biopsia, perdón, ¿no? Pero la biopsia es muy difícil de realizar, el compromiso en general es parcheado, es riesgoso, entonces a veces no llegan a la biopsia y la particularidad que tiene el PET, que además siempre, como dijo la doctora, hacer el cuerpo entero, porque uno tiene quizás la cardíaco, pero con la biopsia lo tenemos. ¿Una biopsia? ¿Cómo, perdón? En otro sitio se evaluó el cuerpo entero, en cambio se hizo una biopsia. Se le había hecho biopsia de pulmón y de hueso a ese paciente. Tenía diagnóstico de sarcoidosis pulmonar y ósea. Localiza donde uno puede ir a hacer la biopsia también. Sí. No, nosotros no usamos, solo con la dieta y el ayuno nos manejamos. ¿Alguna otra pregunta? Acá estaban preguntando desde Tesla, justamente, cómo manejan esta supresión de hidratos de carbono con pacientes diabéticos. No sé. En diabéticos nunca nos toca un caso. No, lo importante, la heparina está discutida. Es importante el ayuno de 12 horas, a un diabético darle alguna colación, y la dieta de 24 horas es más fácil, porque le sacás el hidrato de carbono y le das una dieta rica en grasa. La gestión de la dieta siempre con Espera, pásense esto. Con enfermería es fundamental. Pásense esto para... Gracias. Con respecto a la preparación, es fundamental una gestión con el paciente, el ámbito familiar y el personal de enfermería, si está internado. Lo más difícil, bueno, es que no la cumpla. Y para nosotros la obligación es entregar instructivos escritos, bien claros de lo que no tiene que comer 36 horas antes, y muchos pacientes se sorprenden con la carga grasa. Me dicen, pero yo me tengo que cuidar. Bueno, ese tipo de tips hay que aclarar. En el diabético es exactamente igual, es mucho más sencillo y menos inconveniente. Y la heparina se puede agregar o no, salvo que el paciente tenga alguna contraindicación por estar anticoagulado y pasado. Si no, no habría ningún inconveniente. Yo no la uso, porque con la dieta bien hecha, como dijo Marina, tenemos un 93% de supresión. La dieta y el ayuno prolongado me parece que son los dos puntos más importantes. Damos una planilla de todo lo que se puede comer y lo que no se puede comer bien detallado. Sí, eso, perdone, pero eso lo que dice Marina es muy importante, el tener en su centro, porque uno le dice dieta rica en grasa y vamos al hidrato del paciente, entonces tener armado ya cuando le dan el instructivo a la secretaria, el detalle, todo lo que puede, lo que no puede, eso es muy importante para que el paciente lo pueda hacer bien. Sí, ella que quería hablar de antes. Sí, es necesario siempre hacer la perfusión, las imágenes de perfusión y después las de FDG. O si te sirve igual sin la perfusión. Y lo ideal es hacer la perfusión para ver si hay defecto de perfusión en cuanto a si hay fibrosis, ¿sí? Incluso se puede hacer, no necesita hacer un PET, se puede hacer con SPECT también, claro. Sí, con tecnesio, con dosis alta, lo mejor que uno pueda, ¿sí? Si se puede hacer con corrección por atenuación mejor, y recién después hacer el FDG para detectar la inflamación. ¿Sí? Pero como si nosotros vemos solo defecto de perfusión y no vemos el FDG, podemos decir que no hay inflamación, pero sí tiene un defecto de perfusión que puede ser compatible con una fibrosis, con la sarcoidosis, que no la estaríamos viendo con el FDG. Es como que estarías valorando dos cosas de la sarcoidosis, la fibrosis y la... Exacto, además hay que destacar que no tenga fibrosis previa por otra causa, ¿no? Y un comentario que quería hacer, el tema de la resonancia, que sí que es muy importante para el diagnóstico, pero muchos de los pacientes tienen los cardiodefibriladores, tienen marcapaso, entonces eso es una contraindicación, y ahí la importancia
del PET, y son pacientes que quizás estaban años sin diagnóstico o no llegaban a tener diagnóstico, y el rol que tiene el PET en ese sentido. Sí, doctor. Cuando todos tengamos oportunidad de disponer de la herramienta, yo creo que el escenario de nuestros pacientes, la aplicación de DOTA, de la DOTA va a ser muy importante, porque recuerdan que la sarcoidosis y la tuberculosis sobreexpresan receptores somatoproteínicos que concentran justamente, intensamente, esos trazadores, que le va a salvar todas las dificultades que mencionaron de ayuno. Exacto. La gente, uno les da la lista, yo les voy a hacer un comentario de cocina, les da la lista con todo lo que pueden comer, 2 hojas de lista de lo que pueden comer. Y preguntan, ¿y una galletita no me puedo comer? Y si eso pasa siempre, lamentablemente. No, el problema de la dieta No es una dieta sin hidrato de carbono, es una dieta con menos de 3 gramos. Con bajo. Yo me doy una dieta salada, no hay chorizo. Es que vos a la gente como cuando le decís que no puede tal cosa y te va a preguntar. Eso, claro. La dieta baja en hidrato de carbono es baja. Y está estipulado que es 3 gramos o menos por día. O sea, ¿qué le damos nosotros? No, tenés razón. ¿Qué le damos nosotros? Carne magra con verduras y pollo. Y después para tomar es importante. Y otro tema agua, que quiero, ya cerramos para ir a gaseosas. Quiero ver el otro lado, los que hacemos PET, que hacemos por oncológico, considerar que la sarcoidosis es uno de los diagnósticos diferenciales que a veces confunde con el linfoma, ¿no? Por las adenopatías, pensarlo, y bueno, tener en cuenta eso también como diagnóstico diferencial. Y bueno, Marina, muchísimas gracias, excelente la charla, y bueno, ahora vamos a un intervalo, si les parece.